Hola, el día de hoy me reuní con Yamel para hablar de la reina de la danza. Fue una plática muy relajada, un cafecito entre amigas y te invito a que veas esta charla. Hablamos de las mujeres disruptivas como Guillermina, la protagonista de esta historia, del árbol familiar, de los patrones que se repiten, de la relación de padres e hijos, de la toma de decisiones. Sin embargo, también hablamos de cómo podemos llevar esta trascendencia, de cómo nos podemos dar cuenta de estas situaciones de vida, que sí las podemos cambiar y que está en nosotras dejar ese papel de víctima y tomar la responsabilidad de nuestra vida. Entonces quédate para que te adentres más en el mundo de la reina de la danza y sobre todo que puedas espejear en tu vida qué cosas de las que platicamos estás viviendo tú y cómo puedes llevar ese proceso de sanación y de trascendencia para tu alma. Hola, Bri. Oye, acabo de terminar de leer tu libro y estoy completamente impresionada, muy conectada con un personaje que es ahí el personaje principal y, y con muchísimas preguntas, muchísimos cuestionamientos en el sentido de cómo en la vida hace, ¿cuántos años serían atrás? Pues los mejores tiempos de Guillermina, que es la protagonista, yo creo que fue como en los años 40, 50 Sí, en México. fíjate. Y estamos hablando del libro La Reina de la Danza, que aquí lo tenemos, un libro que habla de una historia verdadera, que narra toda la transición de la vida de estos personajes, que es muy interesante y muy conectada hacia al concepto de ser mujer en este mundo. Entonces, Guille, quien es la protagonista, Guillermina, nació en los años fue en los años 50, 40, me mencionabas. Bueno, ella nació en el año 1921, pero como su juventud fue más en los tiempos 40, 50, donde la mujer pues no tenía derecho al voto, apenas estaba gestando en el mundo pues ese cambio de la ley para que pudieran votar. Y luego aparte también estaba la parte de educación, donde la mayor, bueno, pues era una de cada 10 mujeres que tenían derecho a la educación y pues tenían que irse a Ciudad de México, lo que ahora es Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y pues ella, como una mujer de provincia, porque se le considera así cuando no estás en En la Ciudad de ciudad. México, pues tenía todavía menos oportunidad. ¿Y qué otro contexto había? Bueno, también se estaba como que había pasado la Revolución Mexicana, había dejado el poder Porfirio Díaz, entonces eran como todos estos acontecimientos sociales, culturales, que sucedían en estos tiempos donde ella pues estaba como en su mejor época, ¿no? Podemos decir. Sí. Con esa estructura y ambiente de vida que tenía Guillermina, todo ese contexto cultural, político, pues fue una revolucionaria, una disruptiva, y eso es lo que el verla y leerla y ver cómo veía la vida a través de ella en esos tiempos, súper disruptiva, dije, caray, si ella era disruptiva en ese entonces, y yo supuestamente soy disruptiva en esta época, ella tenía 100 veces más cantidades de retos que los actuales que tenemos, pero creo que hay muchas cosas que siguen sucediendo muy similares, ¿no? Entonces, el libro, cuéntanos tantito, un poco, para que entendamos el contexto de qué trata el libro, qué es la historia de Guillermina, porque no quiero dar como mucha información, pero sí que tú sepas para que entendamos bien qué pasa con Guillermina, y ya después quiero entrar en los linajes, y en toda esta herencia que tuvimos, que se está viendo, que está sucediendo dentro de toda la familia, porque es todo un contexto y todos están pues impregnados con esta situación y estos comportamientos y estas formas de vivir de Guillermina, que afectó a otros, ¿no? Eso efecto colateral, como quien dice. Sí. A ver, platícanos. Sí, pues Guille es la mayor. Eh, Después de ella está su hermana Ángela, y luego dos hombres.
que es Alejandro Carlos, y final otra niña, Romina. Entonces sus padres, o sea, fueron pues una pareja muy amorosa, una pareja muy dedicada entre ellos, o sea, como Vicente, que es el padre de Guillermina, muy cercano a su esposa Alejandrina. O sea, podríamos decir que una pareja como pues normal en aquellos tiempos, ¿no? Donde ella está completamente dedicada al hogar, a complacer a su esposo, ¿no? Está en casa todo el tiempo Alejandrina. Entonces, Guillermina crece en ese ambiente, ¿no? Donde hay una pareja de esposos, donde él es el que sale al trabajo, ella se queda en casa, pero dedicada como al hogar, a la cocina, a estar al pendiente de los hijos. Y pues Guillermina, al ser la mayor, desde el principio tiene un carácter muy dominante, o sea, es una mujer que ella se hacía lo que quería, era como muy calzonuda, es una frase como muy antigua, pero iban a alguna fiesta con sus hermanos y pues se hacía lo que ella quería, si ella estaba a gusto en la fiesta, todos se quedaban y si ella no deseaba estar ahí, se tenían que ir. Entonces, pues ella tenía mucho ímpetu de querer hacer cosas distintas. Ella de pronto pensaba que no quería una vida normal, lo que se le consideraba normal en aquellos tiempos, ¿no? Donde te casabas o sea, a los 20 ya estabas tarde para casarte. Ella se casa hasta los 30 y pues sí, fue muy señalada por eso, porque era una mujer que había roto el esquema de casarse muy joven y tener hijos, luego, porque era lo que se usaba, ¿no? Y pues sus hermanas, o a lo mejor enfocándonos más en la parte de las mujeres, pues una de ellas, que es la que le sigue de edad, pues para ella como un ídolo, una persona a quien seguía mucho. Sin embargo, ella era totalmente distinta, ¿no? El carácter nada que ver, o sea, era más dócil, más de casa. Y pues los hermanos, no sé, a lo mejor más distantes, no la entendían tanto. Y la más chica, pues ella como que también creció como hija única, podemos decir, por todos los años que se llevaba con Guillermina. Y pues ese es como el contexto, ¿no? Que podríamos decir, a lo mejor por qué Guillermina era tan disruptiva, si a lo mejor había crecido en una casa donde parecía una familia normal, ¿no? O sea, donde se procuraba el matrimonio, como seguir ese esquema, ¿no? Ese esquema social de aquella época. Con este contexto que nos das, se habla de una mujer, como lo mencionamos, disruptiva, pero una mujer que me la imagino yo, que nació en esa época y sintiéndose totalmente desconectada a la época, queriendo hacer cosas diferentes, ¿no? Es la que está en la portada, ¿verdad? Quiero que enseñares que es la que está en la portada y que rompe todo el esquema y que ha de haber nacido sintiéndose que no estaba en el lugar correcto de haber nacido. Entonces, yo, más allá de toda la historia, me meto más profundo de esta mujer nació en un momento equivocado para romper el esquemas y todo, pero cómo este proceso, esta situación de vida, por un lado, le afectó por la toma de decisiones que estuvo teniendo, ¿no? Se enamoró, habla de un amor que nosotras como mujeres también creemos que no somos nada si no tenemos a alguien a nuestro lado y nos perdemos completamente de nosotras mismas, ¿no? Y en esa época, pues mucho más, porque era lo que tenías que hacer. Ya a los 20, como mencionaste, ya estabas muy ruquito, o sea, muy viejita, bien quedada, y ella se casó hasta los 30, pero se casó con el hombre que no era el hombre de su vida, el amor de su vida. Entonces, ¿cómo te forma a Guillermina y cómo lo forma en esta novela y cómo la vas tú escribiendo dentro de la historia, estas decisiones de Guillermina que la ponen en estas encrucijadas de la vida y que también tomó decisiones pues que la afectaron, ¿no? A lo largo, ¿no? Sí, sí es muy interesante esta parte porque ella hay una parte del libro que dice que, pues ella como que no es que se sienta a lo mejor que deba de ser madre, o sea, que tenga que cumplir ese rol o que sea alguien que se deba casar, o sea, ella simplemente quiere vivir como en esa libertad. Incluso pues en el libro ya ves que hace referencia también a otra mujer muy disruptiva antes, o sea, muchos años antes de Isadora Duncan, una bailarina que habla de pues esa libertad, que el cuerpo habla, que el cuerpo es un instrumento de ese querer hacer cosas diferentes
y de romper justamente todos los esquemas. Pero bueno, le llega el amor, podemos decirlo así, o sea, como algo no planeado. Y pues ella exactamente, o sea, como que siento que se pierde su esencia a lo mejor en ese amor que la toma como desprevenida, podemos decirlo así. Y no, pues que hay una parte de hecho donde ella dice que está enamorada incluso de cómo combina Ramiro, que es aquí el susodicho galán, el sombrero con el traje, ¿no? Entonces que ella está como que está sacada de onda de todo eso, de lo que le hace sentir esta historia. Y pues también quisiera comentar que en esta época también era muy, o sea, la usanza era que los matrimonios se arreglaban, ¿no? O sea, era como que las familias tenían ciertos pactos, podemos decir, con alguna familia también, como de ese mismo estrato social, como había acuerdos inclusive antes de que tú nacieras, era como de, no, pues tú ya estás destinada a tal persona porque pues son acuerdos de familia. Y pues también, o sea, esa parte de social, cultural, le afecta a ella en esa decisión de amor. Las clases, ¿no? Era Las muy clases, importante mantener claro. como tu clase, ¿no? Eso es lo que... Sí, como mantener esa clase, no perder ese estatus social que pudiera suceder al relacionarte con otra familia. Y bueno, aquí también siento que ella, pues sí, como que se pierde en esa relación, realmente la trastoca, es como, sí, o sea, siento que ella pierde como parte de lo, como que se traiciona, incluso lo puedo decir así, como que se traiciona a sí misma por seguir ese amor. Y bueno, tienen que leer para ver qué sucede con la historia. Pero, o sea, sí, creo que era una mujer que no necesariamente estaba como que con la idea de casarse y tener hijos, como a lo mejor sí lo era su hermana menor, sino que ella traía como que otro chip, podemos decir, como que otra mentalidad. Y eso es a lo que para todos los que están viendo esto y están interesados en leer más de esta historia verdadera, o sea, de la vida real, les vamos a dejar aquí un poco de duda para que se metan y consigan el libro La Reina de la Danza, que está súper interesante, súper padre. Me quiero brincar de aquí con todas estas situaciones que pasó Guillermina, con su relación de pareja, con un matrimonio que tal vez no era el que ella estaba buscando, la cuestión de las clases, el cómo ella misma veía su vida y romper con todos los esquemas que la lleva también pues a adicciones con el alcohol, lleva a tener problemas con pues a no saber tal vez maternar correctamente al hijo, al único hijo que tuvo. Y yo quisiera preguntarte, ya cuando estamos hablando de estos, de meternos un poquito, me metí yo mucho en la cuestión del karma, cómo va heredando los patrones las siguientes generaciones y cómo Carlos, que es el hijo de Guillermina en este caso también, se ve afectado, yo creo, de una manera inconsciente, aunque tal vez no estaba muy enterado de todo el contexto, pero cómo su vida se fue viendo afectada y cómo se desenvolvió a lo largo de su vida por estas acciones de las generaciones pasadas, ¿no? Yo me voy mucho metida en lo del karma y no sé tú si tú lo veas desde ese lado como escribiste el libro, que nos platiques un poquito de eso y cómo, digo, chin, qué mala onda viene pasando y va pasando hasta acá, hasta que llega alguien que sí lo ve, lo vive, lo habla y decir, hay que romper y esto para aquí, ¿no? Entonces, quiero que nos platiques un poco de eso y nos hagas. Sí, pues aquí para poder platicar de eso, si quisiera ir con otra mujer que es muy importante en el libro, que es María, que justamente es la nieta de Guillermina, y cómo ella justamente empieza a notar como esos patrones que se repetían en su árbol, porque como bien dices, Carlos el hijo, pues bueno, o sea, se cría con una mujer pues que sí no vive el rol materno tan, pues tan al 100, o sea, no está tan dedicada a su hijo, justamente porque está lidiando a lo mejor también con otras situaciones del amor fallido y de su adicción y cómo no supo lidiar a lo mejor con ese rechazo y todo lo que le ocurre pues con su matrimonio fallido y luego este hombre que siempre su gran amor pues que aparece en el libro.
Y pues sí, o sea, como Carlos va recibiendo pues esos mensajes de su madre, que pues para él es normal dentro de ese contexto porque él se cría así, con una madre pues sí podemos ser adicta y con una madre también ausente que no estaba como tan al 100 con su rol de madre. Y como él pues con esas herramientas pobres que yo veo, este, que porque realmente pues él no tiene esas herramientas de amor, no sabe qué hacer con todo ese dolor incluso pues que puede sentir un niño abandonado. Pues bueno, también pasa el tiempo, entonces él a la vez tiene una hija que es María, y como María pues también obviamente se da cuenta que este padre pues no es el padre ideal que ella le gustaría, no ese padre pues que está al pendiente de su hija, que sabe paternar, que sabe dar amor, que dice un te quiero, ¿no? O sea, realmente es un padre que no sabe expresar, es un padre que pues sí tuvo como mucho dolor en su infancia, también situaciones de vida que no sabe cómo lidiar y que no también no busca lidiar también, para qué decirlo así, que también no toma esa responsabilidad, porque creo que quedó siendo un niño, o sea, Carlos, obviamente pues sí tiene un rol fallido de padre, pero es un niño criando una niña también, ¿no? Entonces no tenía todas las herramientas emocionales que no tuvo en su infancia, que no tuvo en su adolescencia. Y pues justamente María se da cuenta, ¿no? Inclusive en otros miembros de la familia, cómo se va repitiendo esta adicción, porque no saben lidiar como con situaciones de vida que no, pues a lo mejor que no están en sus manos, cómo van como refugiándose en esta adicción para lidiar con eso que no saben cómo. Y como ella, pues sí se da cuenta de que pues trae un estigma de la familia y que trae esa carga emocional y toda esa carga genética de todo ese dolor y todo eso que no han sabido cómo lidiar. Incluso también hay ciertas partes de también relaciones fallidas, como elección de parejas que no eran las correctas, o sea, como que hay ciertas cosas que se van repitiendo de generación en generación en generación. Y como María dice, oye, pues es que o sea, yo también veo que quisiera que las cosas fueran distintas. Sin embargo, pues creo también que nuestra alma elige venir a ciertas familias y aprender ciertas cosas. Y como ella dice, oye, no, pues yo necesito tener herramientas que me ayuden a lidiar con eso, porque yo no quiero refugiarme en la adicción, como ya vengo viéndolo y como el dolor que ha causado en la familia, toda esa patrón repetido de adicción, y como ella dice, oye, no, o sea, hay que ponerle un alto para que esto pare, ¿no? Para no seguirlo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Sí. Y como ella pues toma esa decisión de pues sí, como de parar y de perdonar y de ver todo con una mirada más compasiva. Y ese a mí es Guillermina, Carlos y María, la nieta y la hija, que como tú dices, ella se da cuenta y empieza a poner como, a ver, algo está pasando aquí y empieza a observar toda esta cuestión kármica, toda esta cuestión de herencia del linaje. Y yo me pongo a pensar también, preguntarme, ¿qué pasa con María cuando empieza a romper estos esquemas, cuando empieza a decir, a ver, este linaje yo no lo quiero para mí, hasta aquí llegó y hasta aquí funcionó? Entonces, hablas en el libro, pero no profundizas mucho, pero ya como que también queda mucho a mí el imaginarme esa María completamente expandida, ya liberada. ¿Qué opinas ahí de ese? Cómo lo proyectas? Sí, a mí me gusta de pronto que las personas que lean el libro a lo mejor puedan como imaginarse cuál sería como ese final, porque si bien es cierto, María no es que tenga como un fin de la historia, sino que doy a entender pues en el personaje cómo ella trasciende pues todo ese dolor y toda esa, pues sí, o sea, ese padre pues no el padre que le hubiera gustado, sin embargo, bueno, entiende que o sea, el rol o pues sí, como el aprendizaje o la trascendencia que ese padre tiene para ella, cómo ese padre hace que ella sea lo que es en la actualidad
y cómo ella pues empieza como a trabajar mucho en ella misma, ¿no? Incluso va a terapia, empieza a trabajar como toda esa parte de los patrones repetidos que ella empieza a romper, incluso con su elección de pareja también. Y cómo al final pues se da como una idea de que ella realmente logra como que esa autenticidad, esa libertad, o sea, dejando un poquito a la imaginación del lector también, cuál es como su final o cómo ella logra liberar todo ese dolor. Y también considero que el que ella sane logra sanar a todas las mujeres del árbol, que eso también se me hace súper valioso, como el con miembro sane, pues justamente cortas esa a lo mejor rama podrida del árbol que no siga creciendo y le das un para aquí para que pueda nacer otra cosa. Creo que aquí hemos dado bastante bosquejo de lo interesante que está este libro y ya está. Tienen un resumen de lo que en esta plática, de lo que trata este libro, súper interesante. Nos habla de linaje, nos habla de karma, nos habla de toma de decisiones, nos habla de cuestiones disruptivas, nos habla de el entorno social y cultural y económico y político que estaba. Entonces es muy interesante. La reina de la danza, la protagonista, su foto original y está ahí en la portada. Es impresionante ver esta mujer maravillosa, guapísima y disruptiva, todo lo que sucedió y cómo sus decisiones también la llevaron pues por cosas que no hubieran sido no son las más padres, pues, pero entendemos que estamos hechos de nuestras decisiones, pero nuestras decisiones no nos forman. Entonces, les recomiendo mucho que vean La Reina de la Danza y lo lean, no lo vean, lo compren en Amazon, La Reina de la Danza. Y, Viri, no sé si quieres agregar algo más de tu libro. Sí, pues invitarlos a que si algo les movió en esta plática, que tuvieron curiosidad acerca de la historia, pues sí, el libro se encuentra en Amazon. También pueden escribirme a mí de manera directa. Si están por aquí en Guadalajara, pues podemos vernos para poder hacer la entrega del libro en físico. Y pues muchísimas gracias por estar atentos a este espacio y hasta pronto, hasta el que sigue.